Mi esposa me engañaba y quedó embarazada. Ahora está sola y arruinada. La venganza perfecta. Entonces, ¿siguen felices ustedes dos después de todos estos años? Preguntó mi prima Berta en la reunión familiar de los Hernández, con ese tono particular que sugería que ya sabía que la respuesta sería complicada. Marta ni siquiera levantó la vista de su ensalada de papas. Me arrepiento de este matrimonio a diario, dijo con una risa que hizo que todos en la mesa de picnic se rieran nerviosamente. Igualó su tono inexpresivo a la perfección. Yo también, por eso voy a terminarlo. La risa se apagó al instante. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. La lata de cerveza del tío Jorge se congeló en sus labios. ¿Qué? La cabeza de Marta se levantó de golpe, su cabello rubio perfectamente peinado, capturando la luz del sol de la tarde. Ya me oíste. Me puse de pie sacudiéndome las migajas de mis pantalones caqui. Se acabó fingir que esto funciona. El silencio se estiró como un caramelo hasta que la pequeña prima Emma comenzó a llorar, probablemente sintiendo la tensión de los adultos. Fue entonces cuando supe que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Pero permítanme retroceder. Déjenme contarles cómo Esteban Hernández, un gerente de finanzas de 49 años para una compañía de seguros de tamaño mediano en Monterrey, se convirtió en el tipo de hombre que suelta bombas de divorcio en las barbacoas familiares. 3 semanas antes, todavía estaba desempeñando el papel del esposo devoto. Marta trabajaba en la agencia Publicidad Creativa en el centro, ganando más dinero que yo, algo que me recordaba cada vez que discutíamos sobre gastos. Había comenzado a quedarse hasta tarde con más frecuencia, llegando a casa con historias sobre clientes exigentes y plazos imposibles. Javi me está cubriendo de nuevo, decía, arrojando su bolso sobre la encimera de la cocina. No sé qué haría sin él, Javi Torres. El nombre surgía mucho en nuestras conversaciones. Javi ayudó con la cuenta de Morales. Javi sugirió un nuevo restaurante para las cenas con clientes. Javi pensaba que Marta debería pedir un ascenso. Parece que Javi tiene opiniones sobre todo, dije una noche sin levantar la vista de mi laptop, donde estaba revisando los informes trimestrales. Solo me está apoyando. Deberías intentarlo alguna vez. Eso dolió, pero lo dejé pasar. El matrimonio está lleno de pequeños cortes, ¿verdad? Desarrollas tejido cicatricial. La primera grieta real apareció cuando encontré el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Marta siempre había manejado nuestras finanzas afirmando que era mejor con los números. Resulta que también era mejor ocultándolos. Victoria's Secret, 5.900 pesos. Un paquete de spa, 8.850 pesos. Cena en Marellos, 3.050 pesos. Yo nunca había estado en Marellos. Diablos, ni siquiera había oído hablar de él. Marta, la llamé desde la mesa de la cocina con el estado de cuenta en la mano. ¿Qué es este cargo del martes pasado? Apareció en el umbral, todavía con su ropa de trabajo, con aspecto molesto. ¿Qué cargo? Marellos, 3.050 pesos. Cena con clientes. Los Henderson querían un lugar elegante. ¿Ambos? ¿Qué? ¿El señor y la señora Henderson? ¿Ambos estaban allí? Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que yo lo notara. Por supuesto. ¿Por qué preguntas eso? No respondí, pero comencé a prestar atención. A prestar atención de verdad. La hermana de Marta, Victoria, vino de visita el siguiente fin de semana. Victoria era todo lo que Marta solía ser antes de que la responsabilidad y las hipotecas la desgastaran. Salvaje, impulsiva y completamente egocéntrica. Trabajaba en moda en Ciudad de México y trataba el matrimonio como un inconveniente temporal. Dios, Marta, te ves increíble, dijo Victoria efusivamente, examinando a su hermana como si estuviera comprando un nuevo atuendo. Lo que sea que estés haciendo, sigue así. Salieron el sábado por la noche, solo ellas dos. Noche de hermanas, lo llamó Marta. No llegaron a casa hasta las 3 de la mañana, riendo como adolescentes y tratando de callarse la una a la otra
mientras tropezaban por la puerta principal. Fingí estar dormido cuando Marta se metió en la cama apestando a cigarrillos y a una colonia que no reconocí. Ella nunca fumaba. Solía gustarme eso de ella. El domingo por la mañana, Victoria preparó café y comenzó a hablar de un tipo que había conocido en el bar. Estaba tan interesado en ti, Marta. Quiero decir, completamente prendado. Vic. Marta me lanzó una mirada, pero yo estaba escondido detrás de mi periódico escuchando cada palabra. Solo digo que es bueno verte divertirte de nuevo. Has estado tan casada. Ambas se rieron, pero no fue la risa cómoda de una broma interna. Fue la risa nerviosa de mujeres compartiendo un secreto que no deberían compartir. Fue entonces cuando decidí hacer un poco de trabajo de detective. Comencé con algo pequeño. Revisé nuestros registros telefónicos en línea. Teníamos un plan familiar, así que podía verlo todo. Marta había estado enviando mensajes de texto a alguien con un número local unas 50 veces al día durante los últimos 2 meses. El número no estaba guardado en sus contactos, lo que significaba que estaba siendo cuidadosa. Una búsqueda inversa me dijo que pertenecía a Javi Torres. 50 mensajes de texto al día a su compañero de trabajo, el que la estaba cubriendo. Me sentí como un idiota de 49 años al que le habían jugado el truco más viejo del mundo. Pero necesitaba pruebas. Pruebas reales, no solo registros telefónicos sospechosos y cargos misteriosos en la tarjeta de crédito. La oportunidad llegó cuando Marta anunció que iba a una conferencia de fin de semana en Guadalajara. Dinámicas de equipo, explicó. Javi también va, junto con la mayoría del personal directivo. Suena caro. La empresa paga. Es en un resort en el lago de Chapala. Asentí, sonreí y le di un beso de despedida el viernes por la mañana, como el esposo confiado que se suponía que debía ser. Luego llamé al trabajo para reportarme enfermo y comencé mis propios planes de fin de semana. Encontrar el resort no fue difícil. Solo había 3 lugares de lujo en el lago de Chapala que albergaban eventos corporativos. El segundo al que llamé confirmó que tenían un grupo de publicidad creativa registrado. El viaje a Guadalajara duró unas horas. Pasé el tiempo ensayando lo que diría si me descubrían, pero sobre todo me sentía mal del estómago. Parte de mí esperaba estar equivocado. Parte de mí esperaba encontrar a Marta en una aburrida sala de conferencias aprendiendo sobre demografía de mercado y sinergia de equipo. Debería haberlo sabido. El Shoreline Resort no era el tipo de lugar al que vas para dinámicas de equipo corporativas. Era el tipo de lugar al que vas cuando quieres impresionar a alguien con quien te estás acostando. Valet Parking, vestíbulo de mármol, el paquete completo. Me estacioné al otro lado de la calle en una gasolinera e intenté averiguar mi próximo movimiento. Entrar al vestíbulo y preguntar por la habitación de Marta Hernández parecía una buena manera de delatarme antes de averiguar algo útil. Fue entonces cuando los vi. Marta y Javi salieron de la entrada principal del resort, pero no estaban vestidos para reuniones de negocios. Ella llevaba un vestido de verano que nunca antes había visto, algo vaporoso y de aspecto caro. Él tenía la mano en la parte baja de su espalda, guiándola hacia un BMW negro en el área de ballet. Los seguí a distancia con las manos temblorosas sobre el volante. Condujeron hacia el norte a lo largo del lago durante unos 10 minutos antes de girar en un camino privado marcado con un letrero discreto. Hacienda del Lago, propiedad privada. La finca se asentaba en unas 8 hectáreas de terreno de primera frente al lago, oculta detrás de altos pinos y un muro de piedra que probablemente costó más que mi salario anual. Me estacioné en la carretera y caminé por el perímetro, hasta que encontré un lugar donde podía trepar sin ser visto. Mi plan era simple: acercarme lo suficiente para ver qué estaba pasando realmente, tomar algunas fotos con mi teléfono y salir de allí. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado.
La casa principal era una construcción moderna y extensa, todo vidrio y acero, con una terraza que se extendía sobre el agua. Debía haber unas 30 personas allí, y ninguna de ellas parecía estar discutiendo proyecciones trimestrales. Me deslicé entre los árboles hasta que pude ver la terraza claramente. Marta estaba allí riéndose de algo que un hombre con una camisa polo le estaba diciendo. No era Javi, era otro completamente diferente. Victoria también estaba allí, lo que explicaba cómo había comenzado todo esto. Pero fue lo que vi a continuación lo que me revolvió el estómago. Marta besó al tipo de la camisa polo. No un beso amistoso, sino un beso en toda regla, con las manos en su cabello. Un beso de, este definitivamente no es mi esposo. Busqué mi teléfono a tientas tratando de abrir la aplicación de la cámara sin quitar los ojos de la escena. Fue entonces cuando escuché los pasos detrás de mí. «Oye, ¿qué diablos estás haciendo?» Me di la vuelta para encontrar a un guardia de seguridad, probablemente de 1,95, y construido como si pasara su tiempo libre sacando gente de los bares. Yo solo... Estabas invadiendo propiedad privada. Tenía una radio en una mano y estaba alcanzándola con la otra. «Quédate ahí». Corrí. No estoy orgulloso de ello, pero corrí como si mi vida dependiera de ello. A través de los árboles, sobre troncos caídos, las ramas azotándome la cara, mientras el guardia de seguridad se abría paso entre la maleza detrás de mí, gritando en su radio. Llegué al muro y trepé por encima, rasgándome la camisa en la piedra, y probablemente pareciendo como si me hubiera atacado un gato muy enojado. Mi coche estaba a 50 metros, y podía oír más voces provenientes de la finca. Conduje de regreso a Monterrey aturdido, mi mente corriendo más rápido de lo que mi Honda Civic jamás podría. Marta no solo me estaba engañando, era parte de algún tipo de estilo de vida que ni siquiera entendía, con gente que tenía suficiente dinero para alquilar fincas enteras para fiestas de fin de semana, y Victoria era quien la había introducido en ello. Llegué a casa antes que Marta el domingo, lo que me dio tiempo para limpiar los arañazos de mi cara e inventar una historia sobre caerme de una escalera mientras limpiaba los canalones. Cuando cruzó la puerta a las 6, se veía perfectamente serena, como si hubiera pasado el fin de semana en salas de conferencias en lugar de besuquearse con extraños en fiestas junto al lago. «¿Cómo estuvo la dinámica de equipo?», pregunté. «Aburrida», dijo sin dudar. «Muchas presentaciones de PowerPoint y ejercicios de confianza. Javi te manda saludos». Qué amable de su parte. Subió a ducharse y yo me senté en la cocina mirando las fotos borrosas en mi teléfono. No eran una gran evidencia, demasiado lejanas, no lo suficientemente claras como para probar algo en un tribunal, pero eran suficientes para confirmar lo que ya sabía. Mi matrimonio había terminado. Había terminado hacía meses, probablemente. Yo solo era el último en enterarse. La pregunta ahora era, ¿qué hacer al respecto? Podría enfrentarla directamente, pero eso solo llevaría a negaciones y a que me hiciera dudar de mi propia cordura. Podría solicitar el divorcio en silencio, pero eso se sentía como dejarla ganar. Ya me había humillado teniendo esta aventura justo delante de mis narices. Lo menos que podía hacer era devolverle el favor. Fue entonces cuando recordé algo que Victoria había dicho durante su visita. «Es bueno verte divertirte de nuevo, como si esta no fuera la primera vez». Pasé la siguiente semana investigando más a fondo. Registros bancarios, registros telefónicos, publicaciones en redes sociales. Marta había sido muy cuidadosa, pero Victoria no. Su Instagram estaba lleno de fotos de fiestas y eventos. Y si mirabas de cerca, podías ver a Marta en el fondo de varias tomas de los últimos meses, siempre con hombres diferentes, siempre pareciendo que se lo estaba pasando en grande. La pieza final encajó cuando encontré la prueba de embarazo. Estaba escondida en la parte trasera del cajón de la ropa interior de Marta, envuelta en papel de seda como una especie de artefacto precioso. 2 líneas rosas claras como el día. No habíamos hecho el amor en 3 meses.
Me senté en nuestra cama sosteniendo la prueba en mis manos temblorosas y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor y la confusión se cristalizaron en algo mucho más enfocado. Ira, pura, limpia, justificada. Marta había tomado su decisión. Ahora era mi turno de tomar la mía. La reunión familiar de los Hernández continuó a nuestro alrededor, pero la atmósfera festiva se había desvanecido por completo. Mi anuncio flotaba en el aire como el humo de un incendio, imposible de ignorar y empeorando a cada minuto. Esteban, ¿de qué estás hablando? La voz de Marta había subido una octava, como lo hacía cuando intentaba controlar una situación que se le escapaba de las manos. Creo que sabes exactamente de lo que estoy hablando. Miré alrededor de la mesa a mis parientes, todos congelados con los tenedores a medio camino de sus bocas. Pero como todos somos familia aquí, ¿por qué no les cuentas a todos sobre Javi? El tío Jorge bajó su cerveza. Quizás deberíamos... No, Jorge, no lo hagamos. Mantuve mis ojos en Marta. Hablemos de cómo mi esposa ha estado pasando sus noches y fines de semana, y probablemente las horas de almuerzo. El rostro de Marta se había puesto pálido, pero Victoria se estaba poniendo roja. No sabes de lo que estás hablando, Esteban. Te estás poniendo en ridículo. Ah, ¿sí? Saqué mi teléfono y busqué una de las fotos que había tomado en la casa del lago. Estaba borrosa, pero se podía ver claramente a Marta con su vestido de verano, muy cerca de un hombre que definitivamente no era yo. Porque creo que lo único vergonzoso aquí es cuánto tiempo me llevó darme cuenta. Me seguiste. La voz de Marta era apenas un susurro. Seguí a mi esposa a lo que pensé que era una conferencia de negocios. Imagina mi sorpresa cuando encontré una fiesta en su lugar. Victoria se levantó abruptamente, su silla raspando contra el patio de concreto. Esto es ridículo, Marta. No tienes que escuchar esto. Siéntate, Victoria. La frialdad en mi voz me sorprendió incluso a mí. Tú eres la que la metió en este lío, así que te toca ver cómo lo limpio. Esteban, por favor. Marta extendió la mano sobre la mesa, pero yo aparté la mía. ¿Podemos hablar de esto en privado? ¿En privado? ¿Cómo has estado hablando con Javi en privado? ¿O cómo has estado hablando con el tipo de la camisa polo en privado? ¿Quién? El tipo del fin de semana pasado, el que estabas besando en la terraza mientras tu esposo estaba en casa, pensando que estabas aprendiendo sobre demografía de mercado. El silencio era ensordecedor. Incluso los niños habían dejado de jugar en el jardín, sintiendo que algo importante y terrible estaba sucediendo en la mesa de los adultos. Mi prima Berta se aclaró la garganta. Quizás deberíamos darles un poco de espacio, ¿no? Miré alrededor de la mesa los rostros que había conocido toda mi vida. Estas personas merecen saber qué tipo de persona han estado acogiendo en su familia durante 15 años. Marta finalmente encontró su voz. Basta, estás siendo cruel. Cruel. Me reí y sonó amargo incluso para mí. Marta, encontré la prueba de embarazo. Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba. Victoria realmente jadeó. La lata de cerveza del tío Jorge se le resbaló de los dedos y cayó en su plato. ¿Qué prueba de embarazo?, preguntó Berta mirándonos a ambos. La boca de Marta se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. No salió ningún sonido. La que estaba escondida en su cajón de la ropa interior, continué. 2 líneas rosas, noticias muy emocionantes, excepto que no hemos hecho el amor desde marzo. Oh, Dios mío, susurró la tía Linda. Así que felicidades a todos. Marta está embarazada, solo que no de mi bebé. Victoria golpeó la mesa con la palma de la mano. Bastardo, eres un completo bastardo. Yo soy el bastardo. Me levanté, mi silla cayendo hacia atrás. Yo no soy el que ha estado acostándose por ahí durante meses. Yo no soy el que llevó a mi hermana a fiestas de intercambio de parejas, y desde luego no soy el que quedó embarazada de un tipo cualquiera en una casa del lago. No es un tipo cualquiera.
dijo Marta en voz baja. La admisión flotó en el aire como una confesión. ¿Qué? Me incliné hacia adelante. No. ¿Qué? No es un tipo cualquiera, es de Javi. Más silencio, más largo esta vez. De Javi, repetí. Tu compañero de trabajo, Javi, el que te ha estado cubriendo. Ella asintió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. El que está casado y tiene 2 hijos. Otro asentimiento. Miré alrededor de la mesa a mi familia. Personas que me conocían desde que tenía la edad de Emma. Personas que habían celebrado mi boda con Marta. Personas que siempre la habían tratado como a una de los suyos. Bueno, dije finalmente, supongo que eso lo resuelve todo. Me alejé de la mesa, crucé el patio trasero y salí a mi coche. Detrás de mí podía oír voces que se alzaban. Victoria gritando, Marta llorando, mis parientes tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Conduje a casa en silencio, mis manos firmes en el volante por primera vez en semanas. La ira todavía estaba allí, pero había cambiado. No era la furia salvaje y desesperada que había sentido cuando encontré la prueba de embarazo. Esto era algo más frío, más enfocado. Marta me había humillado frente a extraños. Ahora yo le había devuelto el favor con nuestra familia, pero no había terminado. Ni de lejos. Javi Torres estaba casado. Lo había estado durante 12 años, según el directorio de la empresa que había memorizado. Su esposa se llamaba Carla y tenían 2 hijos, un niño y una niña, de 8 y 10 años. Carla merecía saber lo que su esposo había estado haciendo, al igual que yo merecía saber lo que mi esposa había estado haciendo. La diferencia era que yo me iba a asegurar de que ella se enterara. Encontrar a Carla Torres no fue difícil. La gente pone toda su vida en las redes sociales en estos días, y la esposa de Javi no era una excepción. Su página de Facebook era un catálogo de la maternidad suburbana, eventos escolares, vacaciones familiares, cenas con otras parejas que se veían exactamente como ellos. Trabajaba a tiempo parcial como higienista dental y era voluntaria en la escuela de sus hijos. Su foto de perfil la mostraba con Javi en lo que parecía una fiesta de Navidad de la empresa. Ambos sonriendo como si no tuvieran una preocupación en el mundo. Sentí pena por ella. No tenía idea de lo que se le venía encima, pero merecía la verdad al igual que yo. Conduje a Guadalajara un miércoles por la mañana reportándome enfermo de nuevo. Carla trabajaba en una clínica dental en Zapopan, según su perfil de LinkedIn. Esperé en el estacionamiento hasta la hora del almuerzo. Luego la seguí a una tienda de sándwiches a 2 cuadras de distancia. Era más pequeña de lo que esperaba. Tal vez 1,60, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y un uniforme decorado con dientes de dibujos animados. Parecía cansada, de la forma en que los padres de niños pequeños siempre parecen cansados. Me acerqué a su mesa mientras revisaba su teléfono. «Disculpe, ¿es usted Carla?» Levantó la vista confundida, pero no alarmada. «Sí. Mi nombre es Esteban Hernández. Creo que necesitamos hablar sobre nuestros cónyuges». La confusión se profundizó. «Lo siento, ¿nos conocemos?» Me senté frente a ella sin ser invitado. «Mi esposa trabaja con su esposo en publicidad creativa, Marta Hernández». El reconocimiento parpadeó en su rostro. «Oh, Javi menciona a Marta a veces. Usted es su esposo». «Lo soy, o lo era. Es complicado». Carla dejó su teléfono prestándome toda su atención. Algo en mi tono debió advertirle que no era una visita social. «¿Qué está pasando?» Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de la casa del lago. Todavía estaban borrosas, pero lo suficientemente claras como para mostrar a Marta y Javi juntos, su mano en su espalda, ambos luciendo muy cómodos el uno con el otro. Estas fueron tomadas el fin de semana pasado en un resort en Guadalajara. Javi le dijo que estaba en una conferencia de la empresa, ¿verdad? Carla miró las fotos, su sándwich olvidado. Sí, dinámicas de equipo. No hubo ninguna conferencia, solo una fiesta.
Una fiesta muy privada. Pasé a la siguiente foto que mostraba a Marta besando al otro hombre mientras Javi observaba desde cerca. Su esposo ha estado teniendo una aventura con mi esposa durante al menos 3 meses, probablemente más. El rostro de Carla pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, reconocimiento y finalmente devastación. Entendió lo que estaba viendo. No, susurró. Javi no lo haría. Hemos estado juntos desde la universidad. Tenemos hijos. Lo sé, lo siento. Saqué un sobre manila que había preparado y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Registros telefónicos que muestran de 50 a 60 mensajes de texto al día entre ellos. Recibos de tarjetas de crédito de restaurantes y hoteles. Una prueba de embarazo que encontré en el cajón de mi esposa. La mano de Carla voló a su boca. Embarazada. Está esperando el bebé de Javi. Quizás bebés. Mencionó gemelos en nuestra reunión familiar. El color desapareció por completo del rostro de Carla. Parecía que podría desmayarse. Sé que esto es un shock, continué. También lo fue para mí, pero pensé que merecía saber la verdad. Carla abrió el sobre con manos temblorosas y esparció el contenido sobre la mesa. Registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, correos electrónicos impresos que había recuperado de la laptop de Marta. Había sido minucioso. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó sin levantar la vista. Comencé a sospechar hace 3 semanas. Obtuve la confirmación en la reunión del domingo, cuando Marta lo admitió frente a toda nuestra familia. ¿Lo admitió en público? No tuvo mucha elección. Dejé claro que la conversación iba a tener lugar, participara o no. Carla guardó silencio durante mucho tiempo, estudiando las pruebas. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos pero secos. ¿Qué quieres de mí? Nada, solo pensé que deberías saberlo. Por favor. Su voz era más fuerte ahora con un filo que no me esperaba. Nadie conduce 2 horas para dar noticias como esta sin querer algo. ¿Qué es? Respeté su franqueza. Quiero que Javi enfrente las consecuencias de lo que ha hecho, de la misma manera que Marta está enfrentando las consecuencias. ¿Y crees que voy a ayudarte a vengarte de mi esposo? Creo que vas a hacer lo que creas que es mejor para ti y tus hijos. Pero sí, espero que eso implique hacer la vida de Javi tan complicada como él ha hecho las nuestras. Carla recogió los papeles y las fotos, metiéndolos de nuevo en el sobre. Necesito pensar en esto. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Me levanté para irme. Luego hice una pausa. Carla, por si sirve de algo, de verdad lo siento. Pareces una buena persona. No te mereces esto. Tú tampoco, dijo en voz baja. Conduje de regreso a Monterrey, sintiendo que había encendido una mecha muy larga. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar la explosión. No tuve que esperar mucho. Javi me llamó al trabajo a la mañana siguiente, su voz tensa por el pánico. ¿Qué diablos hiciste? Buenos días a ti también, Javi. ¿Cómo está el clima en Guadalajara? Hijo de... ¿Fuiste a ver a Carla? Lo hice. Una mujer encantadora. Eres un hombre afortunado. Me echó de casa. Estoy en un hotel. Qué desafortunado. Quizás deberías haber pensado en eso antes de dejar embarazada a mi esposa. Hubo una larga pausa. Cuando Javi habló de nuevo, su voz era diferente, desesperada. Mira, Esteban, sé que estás enojado, pero esto no tiene por qué ponerse feo. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Llegar a un acuerdo? ¿Cómo qué? Terminaré las cosas con Marta, un corte limpio. Nunca más sabrás de mí. Demasiado tarde para eso, ¿no crees? Está esperando a tu bebé. No lo sabemos con certeza. Parecía bastante segura en la reunión familiar. Otra pausa. ¿Qué quieres? Quiero que experimentes exactamente lo que yo experimenté. La humillación, la traición, el momento en que te das cuenta de que todos a tu alrededor saben algo que tú no. Lo entiendo. De acuerdo, estás furioso. Pero Carla no hizo nada malo. Mis hijos tampoco.
Deberías haber pensado en eso antes de empezar a acostarte con mi esposa. Colgué y volví a mis informes trimestrales, sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. Pero no había terminado con Javi Torres, ni por asomo. Carla Torres resultó ser una mujer de acción. Para el viernes por la tarde, la mitad de Guadalajara sabía de la aventura de Javi, y para el lunes por la mañana, la noticia se había extendido a Monterrey. Comenzó con Carla apareciendo en la oficina principal de publicidad creativa, con una caja de las pertenencias de Javi y una voz muy fuerte. Según mi fuente, la examiga de Marta, Fernanda, quien me llamó con un regocijo apenas disimulado. Carla entró en el vestíbulo y exigió hablar con Javi de inmediato. No estaba gritando ni llorando, informó Fernanda. Estaba simplemente fría como el hielo. Tenía estos papeles en la mano y no paraba de agitarlos, hablando de pruebas y documentación. Javi intentó que Carla entrara a una sala de conferencias, pero ella se negó. Justo allí, en el vestíbulo, frente a clientes y compañeros de trabajo, lo expuso todo: la aventura, el embarazo, las mentiras sobre los viajes de negocios. Luego le arrojó sus cosas. Continuó Fernanda con la voz alegre. No violentamente, sino metódicamente. Camisas, corbatas, esa estúpida taza de café de la que siempre bebía. Un artículo a la vez mientras hablaba de cuánto tiempo habían estado casados y cómo él estaba tirando a la basura a su familia por una compañera de trabajo. Todo fue grabado por el teléfono de alguien y publicado en las redes sociales en cuestión de horas. Por la noche se había compartido cientos de veces, pero Carla no había terminado. También había impreso copias de todas las pruebas que le había dado y las había distribuido a los amigos, vecinos y compañeros de trabajo de Javi. Registros telefónicos, recibos de hotel, incluso capturas de pantalla de mensajes de texto que había encontrado en el teléfono de Javi después de enfrentarlo. La reputación de Javi estaba en ruinas. Su jefe lo llamó a una reunión sobre el mantenimiento de los estándares profesionales. Sus vecinos dejaron de saludarlo cuando pasaba en coche. Los padres de los amigos de sus hijos comenzaron a hacer preguntas incómodas en la recogida de la escuela. La mejor parte fue que nada de eso era ilegal o incluso poco ético. Carla simplemente estaba diciendo la verdad a las personas que merecían saberla. Mientras tanto, Marta estaba lidiando con sus propias consecuencias. Nuestros amigos en común habían comenzado a tomar partido, y la mayoría de ellos no estaban eligiendo el suyo. La familia Hernández siempre había sido muy unida, y mis primos, tías y tíos no tomaron amablemente que alguien hubiera humillado a uno de los suyos en una reunión familiar. Los padres de Marta la llamaron exigiendo explicaciones. Sus compañeros de trabajo comenzaron a tratarla de manera diferente. Incluso Victoria se había quedado en silencio, probablemente dándose cuenta de que su papel en alentar la aventura de Marta no iba a permanecer en secreto por mucho más tiempo. Pero el verdadero golpe llegó cuando Marta intentó reconciliarse con Javi. Según Fernanda, quien estaba demostrando ser una excelente fuente de chismes, Marta había conducido a Guadalajara para ver a Javi en su hotel. Aparentemente se había convencido a sí misma de que podían superar la tormenta juntos, tal vez incluso comenzar una nueva vida en otro lugar. Javi tenía otras ideas. Le dijo que se había acabado, informó Fernanda durante una de nuestras reuniones para tomar café. Dijo que no podía perder a sus hijos por esto, y que si tenía alguna posibilidad de recuperar a Carla, necesitaba cortar todos los lazos con Marta de inmediato. ¿Cómo sabes todo esto? Marta me llamó llorando. Quería que alguien sintiera pena por ella, supongo. Número equivocado. Fernanda había sido amiga de ambos durante años, pero había dejado clara su posición después de la reunión. Siempre me caíste mejor de todos modos, me dijo. Marta se estaba volviendo demasiado engreída. El embarazo lo complicaba todo. Por supuesto, Javi no podía desaparecer por completo mientras Marta esperaba a su hijo,
pero podía dejar claro que no quería tener nada que ver con ella, más allá de la responsabilidad parental básica, lo que dejaba a Marta sola, embarazada y enfrentando el colapso de todo lo que había construido. Casi sentí pena por ella. Casi. Pero luego recordé los meses de mentiras, las llamadas telefónicas secretas, la forma en que me había mirado como si fuera un idiota mientras planeaba su próximo encuentro con Javi. Mi simpatía se evaporó bastante rápido. El proceso de divorcio comenzó en serio. Había contratado a un buen abogado, no el más caro de la ciudad, pero alguien con reputación de ser minucioso y agresivo cuando era necesario. Marta intentó afirmar que nuestro matrimonio había tenido problemas durante años, que nos habíamos distanciado de forma natural, que la aventura era solo un síntoma de problemas más profundos. Mi abogado presentó pruebas de su engaño, los cargos ocultos en la tarjeta de crédito, las mentiras sobre los viajes de negocios, el embarazo que demostraba que había sido infiel. En México, el adulterio no afecta automáticamente la división de bienes, pero puede influir en las decisiones sobre la pensión alimenticia. Y cuando un cónyuge ha estado mintiendo y ocultando bienes sistemáticamente, los jueces tienden a tener una opinión negativa sobre su credibilidad. El abogado de Marta le aconsejó que llegara a un acuerdo rápida y discretamente, pero ya no me interesaba la discreción. «Quiero que esto vaya a juicio», le dije a mi abogado. «Esteban, eso es caro y lleva mucho tiempo. Podemos conseguirte un buen acuerdo sin... No me importa el dinero. Quiero que todo quede en el registro público. Cada mentira, cada engaño, cada recibo de hotel. Quiero que cualquiera que busque su nombre en línea encuentre exactamente qué tipo de persona es». Mi abogado me miró detenidamente. «¿Estás seguro de esto? Una vez que sea público, no hay vuelta atrás». «Estoy seguro». Porque Marta había tomado sus decisiones en público, en fiestas, en hoteles, frente a compañeros de trabajo y extraños. Me había humillado frente a personas que me importaban. Ahora era su turno. El juicio estaba programado para un jueves lluvioso de octubre, pero la confrontación final llegó 3 días antes, cuando Javi hizo un último intento desesperado por salvar su situación. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina tratando de terminar los informes trimestrales que se habían descuidado durante todo el drama, cuando seguridad llamó para decirme que tenía una visita en el vestíbulo. Javi Torres se veía fatal. Su cabello, generalmente perfecto, estaba desaliñado. Su camisa estaba arrugada y tenía la mirada hundida de alguien que no había dormido mucho. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. No tenemos... 5 minutos, por favor». Lo miré por un largo momento, luego asentí hacia la sala de conferencias. 5 minutos. Javi cerró la puerta detrás de nosotros e inmediatamente comenzó a caminar de un lado a otro. «Esto ha ido demasiado lejos, Esteban». «¿Demasiado lejos?» «Ah, sí. Carla solicitó el divorcio. Está pidiendo la custodia completa de los niños. Mi abogado dice que tiene un buen caso debido a las pruebas de adulterio». «Qué desafortunado». «Mi jefe está hablando de reasignarme a la oficina de Tijuana, básicamente exiliándome hasta que todo esto se calme». «Suena a consecuencias». Javi dejó de caminar y me enfrentó directamente. «¿Qué quieres?» «Dinero. Te pagaré lo que creas que vale esto. Solo haz que se detenga». «¿Hacer que se detenga? ¿Qué?» «La humillación pública, el asesinato de mi reputación, la destrucción sistemática de mi vida». Casi me reí. «Javi, no he destruido nada. Solo le dije la verdad a la gente. Tú orquestaste todo esto. Involucrar a Carla, filtrar información a los amigos de Marta, presionar por un juicio público en lugar de un acuerdo discreto. Culpable de los cargos. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Ya has ganado. Marta está destrozada. Estoy perdiendo todo. Nuestras carreras están en ruinas. ¿Qué más quieres?» Me recliné en mi silla y lo estudié. Javi era más joven que yo, más guapo, más exitoso, el tipo de hombre que siempre había conseguido lo que quería sin tener que esforzarse demasiado. «¿Sabes cuál fue la peor parte?», pregunté. «¿Qué?».
No la aventura en sí, ni siquiera el embarazo. Fue la forma en que ambos me miraban como si fuera estúpido, como si fuera este esposo patético e ingenuo que merecía lo que le estaba pasando. El rostro de Javi se sonrojó. Nunca lo hicimos. Cada vez que Marta llegaba a casa con otra historia sobre Javi esto y Javi aquello, se estaba riendo de mí. Cada vez que la cubrías en el trabajo, ambos se reían del esposo idiota que creía sus mentiras. No fue así. Fue exactamente así. Así que ahora te toca saber cómo se siente. Javi se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Mis hijos ni siquiera me hablan. Sophie, mi hija, le preguntó a Carla si yo era una mala persona. ¿Qué se supone que le diga a eso? Podrías intentar con la verdad. La verdad es que cometí un error. Un gran y estúpido error del que me arrepiento todos los días. ¿De verdad? Por supuesto que sí, porque hace 3 semanas planeabas dejar a Carla por Marta. Hablaban de comenzar una nueva vida juntos, criar a su bebé juntos. La boca de Javi se abrió y se cerró. ¿Cómo sabes eso? Porque Marta se lo dijo a la gente. Estaba emocionada por ello. Pensaba que eras su caballero de brillante armadura que venía a rescatarla de su aburrido matrimonio. Eso fue antes de que te dieras cuenta de que habría consecuencias, antes de que Carla te echara y tu jefe amenazara con despedirte y tus vecinos comenzaran a mirarte como si fueras un pedazo de basura. Me levanté. Tus 5 minutos se acabaron. Espera. Javi se puso de pie de un salto. Por favor, tiene que haber algo que pueda hacer para arreglar esto. Lo hay. ¿Qué? Vive con lo que has hecho. Acepta las consecuencias de tus decisiones. Deja de intentar minimizar el daño y empieza a averiguar cómo ser una mejor persona. Eso es todo. ¿Ese es tu consejo? Ese es mi consejo. Javi me miró por un largo momento, luego negó con la cabeza. ¿Estás disfrutando esto? Lo estoy. Eso es enfermo, Esteban. Es realmente enfermo. ¿Sabes qué es enfermo? Acostarte con la esposa de otro mientras tu propia esposa está en casa cuidando de tus hijos. ¿Sabes qué es enfermo? Dejar embarazada a alguien y luego abandonarla cuando las cosas se complican. No la abandoné. Le dijiste a Marta que se había acabado en el momento en que tu cómoda vida se vio amenazada. La desechaste como basura en el segundo en que se volvió inconveniente mantenerla cerca. El rostro de Javi se contrajo. Lo sé que lo hice. Me odio por ello. Bien, eso es un comienzo. Caminé hacia la puerta, luego hice una pausa. Javi, por si sirve de algo, espero que averigües cómo arreglar las cosas con tus hijos. Ellos no merecen pagar por tus errores. Y Carla merece algo mejor que tú. Siempre lo mereció. Lo dejé sentado en la sala de conferencias y volví a mis informes trimestrales. El juicio duró 2 días. Todo salió a la luz. La aventura, las mentiras, el embarazo, el engaño financiero. Los periódicos locales lo cubrieron porque involucraba a una prominente agencia de publicidad y la historia fue recogida por algunas publicaciones en línea. El nombre de Marta quedó permanentemente vinculado a palabras como adulterio y engaño en el registro público. Me quedé con la casa, la mayoría de nuestros bienes y ninguna obligación de pagar pensión alimenticia. Marta obtuvo su libertad y un bebé que tendría que criar sola. Javi fue transferido a Tijuana y perdió la custodia de sus hijos. Carla consiguió un nuevo comienzo con el pleno apoyo de su comunidad y yo obtuve algo que nunca esperé. Paz. No felicidad. Eso llevaría tiempo, sino paz. La ira que me había consumido durante meses finalmente se había ido, reemplazada por algo más tranquilo y sostenible. Justicia. 6 meses después, me encontré con Fernanda en el supermercado. Me dijo que Marta se había mudado de nuevo con sus padres y trabajaba en una pequeña empresa de marketing en Saltillo. El bebé, un niño, estaba sano, y Javi pagaba la manutención, pero no tenía derechos de visita. A veces pregunta por ti, dijo Fernanda. ¿Qué pregunta?
Si estás saliendo con alguien, si pareces feliz, si alguna vez la mencionas. ¿Y qué le dices? Le digo que estás bien y que nunca la mencionas en absoluto. Fernanda sonrió. Porque esa es la verdad. No era la verdad. Realmente ya nunca mencionaba a Marta. Se había vuelto irrelevante para mi vida, lo que probablemente era el peor castigo de todos. Terminé mis compras y conduje a casa, a la casa que finalmente era completamente mía. No más secretos, no más mentiras, no más fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Solo paz y la satisfacción de saber que a veces, si eres paciente y metódico, y estás dispuesto a dejar que la verdad haga el trabajo pesado, la justicia realmente gana.